Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 10. Yo lo he titulado de la bendición al anatema. Vamos a leer lo que tenemos ante nosotros. Dice así: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Amén. Vamos a orar brevemente para que el Señor nos ayude. Amén. Amén. Oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra, por este consejo sabio y bueno y necesario. Y te pedimos, Señor, que nos guardes y nos dé sabiduría en Él, por el poder de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En la mayoría de las epístolas del apóstol Pablo encontramos unas palabras iniciales de gratitud, de ánimo, reconocimiento hacia las iglesias. Pero cuando llegamos a la carta a los Gálatas, el tono cambia completamente. En lugar de elogios, Pablo comienza con una expresión profunda, de profunda sorpresa y preocupación. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Su asombro no es positivo, sino alarmante, porque los creyentes estaban abandonando rápidamente el evangelio que habían recibido. El problema era grave. Algunos falsos maestros estaban enseñando que la fe en Cristo no era suficiente y que era necesario añadir obras de la ley para ser aceptados por Dios. Así, el evangelio de la gracia estaba siendo reemplazado por un mensaje diferente. Por eso Pablo habla con tanta urgencia y llega incluso a declarar anatema a cualquiera que predique otro evangelio. Este pasaje nos muestra que apartarse del evangelio de la gracia no es solo cambiar de idea, sino es apartarse del Dios que nos llamó por su gracia. Y en vista de eso, entonces, vamos a pasar al texto que tenemos ante nosotros, el abandono del evangelio. Como ya dije, en muchas de las otras epístolas hay un tono distinto. Doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de vosotros en mis oraciones. Pero entonces aquí nosotros vemos que no hay una palabra de agradecimiento, no hay una palabra de ánimo, ni de reconocimiento a la iglesia, sino que le comienza diciendo a los Gálatas con una palabra distinta. Pablo no empieza con elogios, empieza con una sorpresa, y una sorpresa que es alarmante. Dice él: estoy maravillado. Yo estoy maravillado. Y me parece interesante ver que esa palabra se utiliza en otros pasajes. Jesús mismo utiliza esa palabra cuando se encuentra con cuando se le pide que sane al siervo del centurión. ¿Se acuerdan? Él dice: estoy maravillado. ¿Por qué? Pero es una maravilla que es gloriosa, es bella, porque él dice: yo no he encontrado una fe como esta en todo Israel. Y así también aparece en otros pasajes, pero en el caso de la mujer siriofenicia también fue así. Pero aquí Pablo se sorprende por la rapidez con la que los Gálatas se salieron del camino. Pero ven acá, pero se salieron del camino rápido. Si habían apartado el evangelio muy pronto,
la palabra griega que aparece ahí, que es rápido, de la manera rápida que lo hicieron, que es la palabra que os hayáis alejado rápidamente, con prontitud. Probablemente había pasado meses desde que él pasó por Galacia, o quizás unos cuantos años, dependiendo de cuándo se da la fecha de la carta. Pero la realidad es que estos hermanos no habían echado una raíz profunda en cuanto al conocimiento del Evangelio de la gracia de Dios. Y algo que nos llama la atención es el ver que independientemente, porque alguna persona dice, quisiéramos ser nuevamente como la primera iglesia de Jesucristo. Dicen, aquel entonces no había problema. Eso no es cierto. Nosotros vemos en el testimonio de las Escrituras que desde el principio habían problemas serios. Algunos dicen, no va a haber problema siempre que el maestro sea bueno. Era Pablo que le enseñó el Evangelio. Si alguien puede decir, no, espérate. Si a ese hermano le enseñó John MacArthur, ese hermano va a andar por ahí, mire, derecho. O si le enseñó, póngale el nombre que llega a su mente, de un gran maestro que usted lo tenga en alta estima. No, estos hermanos fueron enseñados en el primer siglo por el apóstol Pablo, el más ilustre de todos los apóstoles. Y otros, nada más no solamente él, seguro otros buenos, muy buenos maestros, enseñados por los apóstoles. O sea que independientemente existían dificultades y problemas que se presentaron en la iglesia primitiva. Iglesia primitiva, problema primitivo. Nosotros vemos, eso me trae a la memoria una ilustración muy interesante de cuando el llamado eficaz del Señor Jesucristo, cómo el Señor se da por completo por nosotros, por su grande amor y paciencia. ¿Sabes de una madre llamando a un hijo cuando necesita lo ve que está en peligro? ¿Cómo lo llama? Desesperada. Fulano, ven. Y lo llama. Y el muchacho al fin abre los ojos y hace así y da la vuelta y va donde la mamá. Pero entonces no pasa mucho tiempo cuando le pasa una mariposita por el frente y vuelve y se desvía de nuevo. Pues de la misma manera actuaron los Gálatas. Y algunas veces también pensamos, pero ustedes se acuerdan del libro de Éxodo, cómo viene Dios y se manifiesta en el monte Sinaí y tiembla la tierra y hay rayo y relámpago y el Señor le dice a ellos acerca de los 10 mandamientos: no te harás imágenes de nada de lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te postrarás para adorarlo, ¿verdad? Y entonces se va a Moisés, no pasa mucho, a estar con Dios. Inmediatamente ellos hacen un becerro de oro. Entonces uno dice, pero mira cómo eran los israelitas, qué malos eran, no entendían. Pero entonces nosotros, como somos cristianos, no, en el cristianismo no, en el cristianismo nosotros lo estamos viendo aquí también. Acuérdense de eso, cuando ustedes se acuerden de los israelitas que hicieron eso, acuérdense de los gálatas también. Que recibiendo la palabra de gracia, la palabra que viene del Hijo, no de los profetas y demás, sino del Hijo mismo de Dios, ellos se desviaron, miraron por otro lado. ¿Y qué pasó aquí? Hay algo que se llama el corazón de los hombres, que todavía estamos luchando con pecados remanentes, que hay dureza para escuchar y entender. Y debemos de rogar a Dios por oídos y entendimiento para que nos permita entender, porque algunas veces te enseñan, te instruyen, te dirigen y no entendemos. No entendemos. Viene el diablo y se lleva la palabra que se ha sembrado. Se la lleva. Os habéis alejado, dice en el versículo, del que os llamó por la gracia de Cristo. Esa palabra es la palabra griega
metatisthemis, que quiere decir cuando un soldado deserta, se sale de las filas, o cuando alguien cambia de lealtad. Usted tiene una camisa de un equipo, usted de las Águilas o de los Red Sox, y cuando vienen a ver, tiene una del Licey y de los Yankees. Entonces tú dices, pero ¿qué pasó aquí? Pero no era del otro equipo. ¿Y por qué ahora desertó? Es un pirata. Entonces alguien que se cambió de la posición que tenía, es cambiar de lado. Pero Pablo dice que aún algo más serio sucede allí. No es algo tan quizá que se le puede perdonar el que sea liceísta que se cambie a las Águilas, si oramos mucho, ¿verdad? Y tenemos misericordia. Pero aquí hay algo más serio. No solo abandonaron una idea, ellos abandonaron al que lo llamó. Y eso lo dice John Stott y muchos otros comentaristas bíblicos muy claramente. El dejar el Evangelio no es dejar el Evangelio, es dejar el que te dio el Evangelio. Por eso es que es tan peligroso el cambiar la palabra de Dios. Y hay un juicio claramente que aparece en el libro de Apocalipsis para el que le quita y el que le añade a la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado con eso. Abandonaron al que los llamó, del que os llamó. Por eso dice claramente en el versículo 6, él no le está pasando, dándolo suavecito para que ellos, no, él va claro al corazón. Dice claramente, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, del que os llamó. No fue que se abandonaron solamente el Evangelio, ustedes abandonaron el que os llamó. Ahora, ¿qué es ese Evangelio de la gracia que nosotros hemos recibido y del que Pablo habla aquí? Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, para llevar nuestras culpas, porque somos pecadores. Nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, los abuelos de los abuelos, desde el principio. El hombre está inclinado, no es que todo lo que hace es malo, pero su inclinación en su corazón es continuamente hacia el mal. Por eso claramente dice la palabra, en cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y es necesario que Dios en su gracia interceda en la historia de la redención para que nosotros tengamos vida y no muramos. Porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces vemos que Dios, una vez en Cristo, hemos venido a Él por su llamado eficaz, porque Él nos llamó, porque abre nuestra conciencia para que podamos comprender. Y nos hace justos cuando creemos en Cristo, aplicándonos la justicia de Cristo a nosotros. No por nuestra propia justicia, sino por la de Jesús. Nada es mérito humano, todo es pura gracia, de principio a fin, para que en Dios, como nosotros vimos la semana pasada, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, para que Él sea glorificado. Entonces nosotros vemos el orden del Evangelio, que viene la fe, cuando creemos el hombre es salvado, y cuando es salvado, entonces dice la palabra claramente, que entonces, para que ande en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Dice claramente en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 10, que por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe, la gracia de la salvación, es un regalo, una gracia que nos viene de Dios. No por obra, dice claramente, para que nadie se gloríe. O sea que no por obra que tú hayas hecho, que cruzaste una viejita a la calle, que diste dinero a un niño en África, nada de eso te va a ti a justificar para salvación para con Dios. Tú tendrás tu recompensa si lo haces así, pero no para vida eterna. Porque ya hay uno que pagó
por nuestro pecado y vivió una vida justa, que fue Jesucristo, y si nosotros creemos en Él, entonces recibimos el regalo de la vida eterna. Entonces, dice el pasaje, sigue diciendo en Efesios, para que entonces nosotros andemos, una vez que hemos creído en Jesucristo, que hemos sido recipientes de esa gracia, para que andemos en las obras que Dios de antemano preparó para que andemos en ellas. Fíjense entonces el orden. La gracia de Dios, viene la fe, viene la salvación y vienen entonces las obras que el Señor preparó. Es el orden. Primero Dios salva, luego el creyente vive en obediencia. Pero, ¿qué sucede con lo que estaban predicando esta gente? El error de los judaizantes. En la iglesia en Galacia, y nada más no en Galacia, ellos estaban regados por todo el tiempo, desde Jerusalén. Era serio lo que estaba sucediendo. Los judaizantes enseñaban que tú tenías que creer en Jesucristo, ¿verdad? Ellos te decían, tú tienes que creer en Jesús, pero tú te tienes que circuncidar también. Tú tienes que guardar la ley. Y entonces serán salvos. ¿Y por qué? Uno se pregunta, ¿y verdaderamente eso era lo que estaban enseñando? Mírelo ahí en Hechos capítulo 15, versículo 1. Dice así, entonces algunos venían de Judea, de Jerusalén, enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Si no hacen eso, no van a ser salvos. Cambiaron el evangelio. En esencia estaban diciendo, lo que estaban diciendo es que Cristo no terminó la obra. Si tú quieres ser salvo, tú tienes que hacer algo también. Pero Jesús declaró, cuando Él estaba en la cruz, Él dijo, consumado es. Consumado es. La deuda fue pagada completamente. Y ese término que aparece en griego, tetelestai, aparece también en la Septuaginta, en el libro de Ruth. Cuando Noemí le dice a Ruth acerca de Booz, le dice, aquel hombre no descansará hasta concluir hoy el asunto. Él le iba a poner fin, le iba a poner conclusión a ese asunto. El asunto de dejar en claro el asunto de la herencia del esposo de Noemí, de que él la iba a incurrir en ella para casarse entonces con Ruth. Pero él lo iba a poner fin. Y esa misma palabra utiliza Jesús en la cruz. Dice, consumado es. Lo que quiere decir que él completó la salvación. Él finalizó y no es necesario que nosotros entonces hagamos obra de la ley como circuncidarnos, no comer esto, guardar aquellos días. Así también Cristo no dejó la redención incompleta. Entonces, ¿qué podemos decir? Toda religión o todo grupo que enseñe que la obediencia humana es necesaria para alcanzar la salvación, no predica el evangelio de las Escrituras. Está divorciado de eso. El evangelio dice, consumado es, por gracia sois salvos, y el hombre que ha sido salvado por la fe ahora vive por el Espíritu, obrando la voluntad de Dios. Que ahí es que ellos se pierden. Escuchaba a un obispo católico ortodoxo diciendo, Lutero se equivocó, porque mira, ¿cómo es posible que solamente la fe y las obras que hay que hacer para agradar a Dios y para dar testimonio de que somos hijos de Dios? Pero ¿cómo? Fíjense lo malo y perverso de cuando tú tomas fuera de contexto lo que las personas dicen. ¿Ustedes han visto algunos videos que ponen, que donde nada más ponen una parte de un discurso para hacer un juicio incorrecto de una persona porque le conviene? Bueno, pues de la misma manera hay personas que no le interesan estudiar toda la teología bíblica, porque es evidente que la teología bíblica enseña
que nosotros somos salvos por la fe. Pero entonces dice claramente, para buenas obras. Y también es claro que dice que nosotros en Cristo hemos sido salvados para que caminemos en el poder del Espíritu Santo que está formando a Jesucristo en nosotros a través de nuestras vidas. Lo que quiere decir que el Señor nos salva y nos santifica por su gracia. Y eso es lo que enseña el Evangelio. Y vamos a ver más adelante cómo nosotros que entramos con el Evangelio, decía Piper. El Evangelio no es que creí en Jesucristo a través del Evangelio y ahora Evangelio, quédate tú allá, que yo ahora voy a seguir la santidad, pero la puerta era el Evangelio, ya yo no necesito eso, no, sino que el Evangelio es necesario tanto para la salvación como para la santificación del cristiano y de la iglesia, porque si nosotros como iglesia nos salimos del Evangelio, nos va a pasar como cualquiera de esos grupos que andan por ahí, que le apareció un ángel que le dijo que es verdad que tú necesitas a Jesucristo, pero necesitas también los 7 sacramentos y muchísimas otras cosas para que tú entonces vayas ganando puntos y cuando todavía al final de tu vida, si tú le preguntas a cualquiera de esos líderes, ¿y soy salvo? Entonces no se sabe. No sabemos. ¿Y quién sabe? Nadie sabe. Exacto. Digo, cuando tú llegues allá y vamos a ver. Ajá. Entonces la palabra de Dios está ahí, que es claro y preciso el Evangelio, lo que manda Dios. Entonces no, eso lo desconocen. Entonces, ¿a quién es que están escuchando? Entonces la perturbación del Evangelio, vemos en el versículo 7, hay algunos que os perturban. La misma palabra aparece en Hechos, capítulo 15, 24, justamente en el contexto de aquellos que andaban judaizando. Dice, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas. Los judaizantes estaban confundiendo a la gente. ¿Por qué? Porque si yo vengo donde ti, yo te digo a ti, oh, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Y cómo? ¿Tú eres salvo? Sí. ¿Y tú guardas los 10 mandamientos? ¡Oh! Pero si tú no guardas los 10 mandamientos, tú no eres salvo. Y entonces te traen confusión. Oh, ¿y tú comes tal cosa? No, porque mira que esto. ¿Y tú guardas las fiestas? ¿Y qué es lo que está pasando con eso? Que estas personas están mezclando una cosa con la otra. Desconocen todo el contexto de la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Nosotros vemos claramente que eso es una añadidura, porque entonces la salvación la ponen junto con todo ese bagaje de otras cosas. Bueno, si tú hiciste todo eso, bueno, entonces tú serás salvo. No conociendo que hay un cambio que se obra en la vida de la redención de esa persona, de la vida de ese individuo, en el que confiesa en fe a Jesucristo y es sellado por el Espíritu Santo de la promesa para una nueva vida. Eso no es que va a ser salvo, es que Dios lo ha prometido y por eso que dice Pablo claramente, las arras de nuestra herencia, el Espíritu Santo, que quiere decir, como quien dice, tú tienes un título que te dan de una propiedad, todavía tú no estás viviendo en la propiedad, pero ya tú tienes el título. La promesa de Dios y el sello del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que es cierto por el cambio que se opera en la vida de cada uno de nosotros cuando confiamos en Jesucristo. Eso es así. Entonces los judaizantes estaban confundiendo, distorsionando y pervirtiendo el Evangelio. Cuando el Evangelio se pervierte, la iglesia comienza ¿a qué? A tambalear. Hay dudas. No es firme. A confundirse, perder estabilidad. Por eso una iglesia sana necesita, 1, creer el evangelio verdadero y anunciar el evangelio verdadero. Hay muchas iglesias, si se puede decir iglesia, que no quieren hablar del juicio de Dios. No quieren hablar de arrepentimiento porque se le ofenden a algunas personas que están allí. Y comprendo yo
Algunas veces, ¿cuántos de ustedes no se acuerdan cuando andaban en el mundo y le dijeron, tú eres un pecador, tú eres un impío? Allá en el 90 no se andaban con mucho, no. Habían algunos evangélicos que eran bien, no andaban buscando amistad con el barrio. Y le decían, usted es un impío y va a la iglesia de los impíos. Ajá. Quizá habrá una manera más suave de decirlo, ¿verdad? Pero la realidad es esa. Andamos de espaldas a Dios. Ocupados en muchas cosas, pero no mirando a Dios que nos dio la vida y que nos la puede quitar en cualquier momento. Y por eso es que hay que predicar el Evangelio. Porque cuando nosotros predicamos el Evangelio, la gente se da cuenta de lo que son. Y es el medio indicado por Dios para volver a los hombres a Él. No un invento, no tenemos nada que hacer, vamos a poner esto aquí. No, es la vida. Es la vida eterna, el camino a la vida eterna, el único camino a la vida eterna, el Evangelio. Y Dios nos lo ha encomendado a nosotros para que nosotros entonces, como lo hemos recibido, así también lo demos a los demás. Y anunciar el Evangelio. ¿Qué significa pervertir el Evangelio? La palabra metastrefos significa trastornar, darle la vuelta, ponerlo pata para arriba. Por ejemplo, una agua que corre en un río y es pura, y tú agarras en la fuente del agua y le echas veneno, sigue pareciendo agua, pero ¿cuál va a ser el resultado? Muerte. Va a traer muerte. Cuando una persona trastorna la verdad de Dios, no produce vida. Hay muchas de esas iglesias o de esos grupos que uno ve. Y si, entonces, ¿qué predican? ¿Qué enseñan? ¿Tú predicas que Dios es santo? Porque las Escrituras dicen que tú eres santo, santo, santo. ¿Tú predicas que somos pecadores? ¿Tú predicas a Jesucristo? No, predican historia de que le llenan de orgullo a la gente y le ensanchan el corazón, el ego. Pero el Evangelio del Reino, no, eso no. Como un manzano también, alguien menciona que un manzano produce manzanas, pero si alguien injerta una rama de naranjo, sigue siendo fruta, pero es de otra naturaleza. Si era el Evangelio, así era el Evangelio de los judaizantes, no era una variante, era otro Evangelio. La gravedad del problema, versículos 8 y 10, dice, Pablo habla con una fuerza impresionante. Dice, si aún nosotros o un ángel del cielo le predica otro evangelio, sea anatema. Nadie tiene autoridad para cambiar el evangelio. Fíjense una cosa, él dice, si aún nosotros, cuando Pedro participó en la hipocresía de ellos, Pedro, que era primero que Pablo, fue reprendido. Porque entonces tú quieres que los demás tú obligas a los demás a judaizar y nosotros mismos tenemos problemas como judíos para seguir todas las reglas que tiene la ley. Porque nosotros sabemos que no somos justificados por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. O sea, es sumamente importante, no importa quién sea. Que fulanito, que el Papa dijo. No importa lo que haya dicho, lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que es así, pues entonces es así, porque es la palabra de Dios, no la de hombres. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La palabra de Dios es en el sí y en el amén. Y aquí dice claramente, no importa que fueran apóstoles, ángeles y líderes religiosos. Nosotros tenemos en la historia de la humanidad varios ejemplos de personas que dijeron que un ángel le apareció y le dijo, y de ahí sale una religión que no tiene absolutamente nada que ver con el testimonio del Nuevo Testamento. Se apartan completamente. Dice Mahoma que el ángel Gabriel le apareció a él y le enseñó el Corán y todas esas cosas. Y si usted lo compara, el Corán no cree que Jesús sea Dios. No cree en la salvación por fe. Tiene un grupete de reglas que tú tienes que seguir
y avanzó a través de la espada. O sea, es un mensaje totalmente, es un Dios extraño. Y así mismo los mormones. El ángel Moroni le apareció a José Smith y le dijo esto y aquello, y mira por dónde van. Y así mismo otros hombres que aparecen y dicen que Dios le habló. Creo que el que se llamaba Miranda era uno de los que decía eso. Y comenzó a predicar un evangelio extraño. ¿Y qué le pasó a aquellos que trajeron fuego extraño ante la presencia del Señor? Lo consumió muerte. Entonces mueren ellos y matan a todos los demás que están junto con ellos. Porque entonces enseñan mentira. Porque dice claramente la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque la libertad solamente nos viene a través del Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Pero esta gente lo único que hacen es que avisar a los hombres en cosas que realmente no la pueden hacer libres. Es triste. Pero todo eso serán juzgados por el Evangelio del Reino. Entonces vamos a ver una aplicación en cuanto a algunas cuantas cosas. Hermanos, miren esa situación de estos hermanos en Galacia. Se apartaron rápidamente. A pesar de que fueron evangelizados, de los primeros que fueron evangelizados, de las naciones que fueron evangelizados, además de los judíos. Entonces, si no puede, mire lo que hace el enemigo, si el enemigo no puede destruir la iglesia a través de pecado, haciendo que el hombre peque con una mujer o con dinero, o que nosotros seamos inconsistentes en nuestra fidelidad a Dios, ¿qué no va a hacer? Bueno, pervertir las enseñanzas de la palabra de Dios. Si yo cambio la palabra, pues entonces vendrán frutos extraños, que no darán frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué Pablo habla con tanta fuerza en cuanto a esta situación? Primeramente porque hay dos situaciones. Presupone que la obra de Cristo está incompleta. Y dos, pone en peligro las almas de las personas. Porque entonces, en vez de tú llevarla directamente a la fuente de agua de vida, tú lo pones a brincar y a saltar, a guardar 5 puntos aquí, 7 sacramentos por allá, 10 mandamientos por el otro lado. Y no le dice claramente que, como bien enseña Pablo, la ley tiene el objetivo de llevar a los hombres a Cristo. Porque te enseña que tú eres un pecador. Y si tú eres un pecador, entonces necesitas arrepentimiento. Y si necesitas arrepentimiento, en Cristo lo recibe. Pero entonces, si yo te mantengo a ti, no. Corre, huye. Va a ser el viernes en la tarde, va a comenzar el Shabbat. Y eso te lo presento porque no es que el Shabbat y la ley esté mal. Porque las Escrituras dicen que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero yo soy pecador vendido al pecado. Entonces hay una situación que eso tiene el propósito de haber enseñado a Israel de su inferioridad, su pecado, su incapacidad de glorificar a Dios en una obediencia plena y haber corrido a Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ahí es que se encuentra la situación. Pero entonces cuando nosotros no enseñamos eso, hacemos daño a la obra que claramente está expresada en las Escrituras acerca de lo que Cristo vino a hacer, y también a las almas que necesitan venir y tener vida eterna. Entonces, ¿cómo reconocer el verdadero evangelio? Hay dos pruebas. Primeramente, la sustancia. El evangelio verdadero es el evangelio de la gracia, el favor inmerecido de Dios. Cuando los maestros comienzan a elevar al hombre y enseñar cosas que tú puedas contribuir para tu salvación, olvídate de eso. Ya quieren corromper el evangelio. El evangelio manda al hombre a que se arrepienta y crea. Por eso Jesucristo, al principio de su ministerio, su anuncio fue claro: arrepentíos y creed en el evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio.
Hay un arrepentimiento, volverse a Dios. Señor, perdóname, he pecado contra ti. Mira, Señor, que te agradezco por Jesucristo, que es la paga por mi pecado en la cruz del Calvario. Ayúdame a creer, perdóname y sálvame. Oh, es suficiente. El Señor comienza a obrar en ti y no te va a dejar solo, te va a dar su Espíritu Santo, te va a sellar para que entonces tú comiences a caminar en obediencia a Dios, no solo, sino con la potencia que viene de Dios, la cual necesitamos para poder vivir de una manera correcta, porque solo no lo podemos hacer. Necesitamos de la gracia de Dios, porque hay muchas situaciones, como el oro se purifica en el fuego, así el Señor ha de poner a su pueblo en situaciones en el que nosotros aprendamos a depender cada día más de Él, y solamente podemos hacerlo si Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros. Entonces, además de conocer la esencia del Evangelio, necesitamos conocer la fuente. El origen del Evangelio es Jesucristo. Fue predicado por los apóstoles y está preservado en el Nuevo Testamento. Es claro y es preciso. No es que nadie se lo haya inventado. No hay un evangelio diferente. Es el evangelio de la gracia de Jesucristo en Dios. Cualquier sistema que contradice ese evangelio debe ser rechazado. No tiene derecho a cambiarlo nadie, como ya dijimos, ni pastores, ni obispos, ni cardenales, ni arzobispos, ni papas, ni ningún visir, ni mucho menos, ni profeta. Todos son juzgados por el evangelio. La pregunta final para toda enseñanza religiosa es esta: ¿está su mensaje en armonía con la gracia gratuita de Cristo y con la palabra de Dios? Sí, pues entonces lo recibo. No, lo rechazo. No podemos jugar con eso, porque la salud de la iglesia, la vida de la iglesia depende de eso. Si nosotros nos apartamos de eso, nosotros podemos querer hacer cualquier otra cosa aquí y no seremos una iglesia saludable. Morirán los que están aquí sentados. Y nosotros no andamos buscando que alguien muera, sino queremos que tengan vida y vida en abundancia, porque ese fue el deseo de nuestro Señor Jesús. Por eso es que nosotros predicamos la verdad. Entonces, un evangelio anunciado y recibido. Fue anunciado por Pablo, recibido por los creyentes. Y hay algo interesante ahí, dice la palabra paralambano, significa recibir algo como un huésped de honor. ¿Tú sabes lo que sucede con un huésped de honor? Si tú tienes un huésped de honor que te dice, mira, viene alguien muy importante para tu casa, ¿qué tú vas a averiguar de ese huésped? ¿Qué le gusta? Tú vas a averiguar cómo agradar a esa persona. Tú vas a tratar de conocer lo más profundamente posible para tú entonces agradarlo, ¿verdad? Como si alguien te dice, tú recibiste a este famoso predicador, y tú dices, oh, claro, él estuvo en mi casa, y te dice, pero yo también lo recibí en mi casa, y toda la noche él bebía una taza de cosas de chocolate, te dice esa persona, y tú le dices, que ese hombre cuando estuvo en mi casa, los 3 días que duró, él me dijo que él era intolerante a la lactosa. Entonces porque tú tuviste comunión con esa persona, ese huésped abrió su corazón y te compartió aquellas cosas de su vida, de manera que ahora tú tienes conocimiento de lo que es. Que cuando viene alguien y te dice algo que parece que es cierto, tú dices, no, pero ese no es la persona que yo recibí. Pues de la misma manera sucede con la palabra de nuestro Dios. Si tú conoces el evangelio, cuando alguien venga a decirte a ti, oh sí, el evangelio, pero mira, tú tienes que hacer aquello, tú vas a decir, no, aquí hay un problema. Ese no es el evangelio que yo conozco. Ese no es el evangelio que viene de Jesucristo. No es el evangelio que predicaron los apóstoles y no es el evangelio que se contiene en el Nuevo Testamento. Por eso es que nuestra mente y nuestro corazón tiene que estar en la palabra de Dios, para que entonces nuestro juzgar sea correcto, no conforme a nuestro parecer, sino conforme a Dios. Entonces, debemos conocerlo, entenderlo y apreciarlo. Si conocemos entonces al huésped, nadie podrá engañarte acerca de él. Entonces, ¿cuál es el llamado que nosotros tenemos como iglesia? Cada uno de nosotros que está aquí sentado debe de conocer el evangelio del reino. Debemos de aprenderlo bien.
Debemos de conocer cuál es el Evangelio, que Cristo murió por nosotros en la cruz y fue sepultado y resucitó al tercer día. Y dice Pablo, como yo así mismo lo recibí, así mismo yo lo enseño. Y tenemos que comprender la realidad del pecado humano, la santidad de Dios. Cristo como nuestro único intermediario entre Dios y los hombres. Para que entonces nosotros podamos tener conocer bien al huésped de honor, que es nuestro Señor Jesucristo y el Evangelio. Y también debemos, como iglesia, de predicarlo y enseñarlo. Entonces, dice John MacArthur, algo interesante, dice, ¿qué son las buenas noticias? Es una buena noticia el Evangelio que nosotros tenemos, porque uno que te dice que cuando el día y la hora llega en que tú partas de este mundo, tú tienes un lugar preparado para ti, no un tabernáculo terrenal, sino un edificio no de hecho de mano, eterno en los cielos. Lo que quiere decir, y él que murió, al día de hoy debe estar gozando de eso. Pero es algo que nosotros hemos recibido por la gracia de Dios y según la promesa bendita de Dios, de que nosotros, como dice Jesucristo, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. El que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Es una promesa firme y verdadera. No es cualquier promesa. Trae paz al alma en medio de las tribulaciones. Nos permite tener una relación nueva, una vida nueva con Dios, que antes no teníamos, que antes estábamos sumergidos en la preocupación y no entendíamos y estábamos como ovejas en el mundo que no sabíamos si íbamos o veníamos, pero ahora sabemos a quién le pertenecemos. Antes le pertenecíamos al pecado, ahora le pertenecemos a Jesucristo. Y finalmente, un consejo práctico, dice Jerry Bridges, que tiene un libro muy bueno que se llama La disciplina de la gracia, donde habla justamente acerca de ese sentimiento que algunas veces nos ataca como cristianos, de que yo no me estoy portando como si fuera de la fe hoy, pero hay algunos días que como predicamos, como enseñamos, hoy sí soy cristiano. Entonces él dice en ese libro, que es muy excelente, dice él, 4 consejos prácticos para vivir en la gracia y utilizar el Evangelio para nuestro caminar diario. Dice él, no vivir por desempeño, sino recordar que todo nuestro valor está en Jesucristo. Todo tu valor, lo que tú eres, desde el momento que abras los ojos hasta el final, tú eres acepto ante Dios, no porque tú hagas ese día tantas cosas, sino porque Jesucristo hizo por ti en vida y en muerte. En su obediencia activa, sujetándose a la ley y obedeciéndola perfectamente, para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en la cruz, derramando su sangre por ti. Por esa justicia imputada a nosotros, que tú eres acepto para con nuestro Dios, no por tus obras. Número 2, confesar continuamente nuestra necesidad de la gracia. Señor, necesito tu gracia. Señor, ayúdame. Dame de tu fuerza. No está en mí el poder, sino en ti. Porque por tu gracia estoy aquí de pie, no por mis obras. Tercero, recordar que nuestra identidad está en Cristo, no en nuestro rendimiento. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos resguardados en el cielo, nuestro nombre está allí, en los lugares celestiales con nuestro Señor. Nuestra identidad, por lo tanto, no es la mía, sino ya la de Cristo. Por eso es que somos cristianos, por eso es que Él viene a ser morada en nosotros. Y nosotros tenemos que comprender que ya no solamente somos imagen, sino que tenemos el sello del Espíritu Santo y el nombre de Cristo sobre nosotros. No sois vuestro, sino que somos de Jesús. Por eso Pablo claramente dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y número 4, servir desde la libertad de la gracia, no para ganarla. ¡Oh, qué interesante! Ahora yo quiero servir porque yo sé lo que yo he recibido en Cristo. No porque yo quiero servir para ver si voy ganando puntos para irme para el cielo. Ay, sí, déjame ver que te digo yo. ¿Cómo? No, yo he ayudado mucho. Porque generalmente uno le dice a la gente, ¿tú crees que tú vas al cielo cuando mueras?
Yo creo. ¿Y por qué? Yo no he sido tan malo. Tú sabes, cualquier evangélico que escucha eso y que es cristiano verdadero, sabe que hay un problema inmediatamente cuando alguien te dice eso. Y que uno se alegra también que haya personas que quieran hacer el bien a pesar de nuestra situación de pecado, pero necesitan a Jesucristo. Necesitan a Jesucristo. Y posiblemente tenemos muy buenos testimonios de gente que han hecho mucho bien en medio de nuestra familia, gente que nos ha ayudado sin esperar nada a cambio y quizás no son creyentes, pero debemos de rogar para que Dios le alcance como nos alcanzó a nosotros. Entonces, así el creyente vive firmemente en el Evangelio cuando comprende estas cosas, no tratando de ganar la gracia, sino viviendo a la luz de la gracia que ya recibió. Amén. Amén. Vamos a orar y que el Señor nos siga ayudando. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, oh Señor, porque tú, oh Padre, has hecho grande obra en nuestro favor. Tú nos has dado tu bendito evangelio. Tú, oh Señor, nos has permitido no solo escucharlo, sino creerlo por el poder de tu Espíritu. Y tú, oh Señor, nos sigues fortaleciendo para que seamos más a la imagen de Jesucristo. Te damos gracias, oh Señor, y te pedimos que nos ayude como iglesia a apreciar ese grande regalo de la gracia que es el Evangelio y aprenderlo y a predicarlo, enseñarlo en todo momento, porque ese, oh Señor, es el medio por el que hemos sido salvos y por el cual depende nuestra santificación también. Te pedimos, Señor, esto en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén.